Buenos días, ¿cómo están? Acá estamos arrancando la segunda eh, actividad del día de hoy, de las jornadas, junto, ya saben, a nuestro invitado, Carlos Escliar. Y bueno, pero no sé si ¿llegó Barbie? Sí, Patri, yo escuché que volaban algunas poesías por el aire. Me parece que Carlos ya está acá. Ah, si vuela en poesía seguramente es él. Yo le dejé la puerta abierta, no tenía que tocar timbre, así que no sé si habrá llegado. Yo no lo veo en la cámara. A ver, voy a mirar bien. ¡Ah! Sí llegó. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? ¡Qué Muy bueno. sorpresa! Qué lindo que hayas llegado, porque te estábamos esperando con la puerta abierta. Pero, ¿sabes que acá recibimos a la gente con canciones, un poco desafinadas, pero te las vamos a cantar igual? Vos, si querés, tapate los oídos, no pasa nada. Yo mirando arriba, tú un pájaro en vuelo, yo anhelando estrellas y tu lucero, tú siguiendo el mar, yo buscando un sueño, mira nada más donde nos vinimos a encontrar. Tú que sale eterno, que todo lo miras, yo te miro y bebo el aire que tú caminas, del color del sol pinto mis telares y tejiendo voy enseñando al que viene detrás. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles, quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Montame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere volver a empezar. Bueno, ahora Barbie va a leer tu currículum. A ver, Barbie, Bienvenido, Carlos. ver si el que encontramos estaba bien. A ver si estos datos son correctos. Scliar Carlos es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, CONICET, e investigador del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Argentina. Realizó estudios de posgrado en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. Fue coordinador del área de educación de Flaxo en el periodo 2008 y 2011. Escribió, entre otros, los ensayos... Barbie, para porque yo leí algo más interesante en su currículum. Eso lo encuentran en Google, lo podemos buscar y después se los pasamos. Yo leí, Carlos, que sos profesor de vuelo. Vos sabés que nos enteramos por ahí que sos profesor de vuelo y yo encontré una poesía que me gustó mucho, que sé que escribís poesías hermosas y que seguro alguna nos vas a dedicar después. La distancia mínima entre dos cuerpos no es la palabra obvia, sino el más tímido de los silencios. Por eso a veces es mejor callar, no para decir amor, sino para escucharlo. Así que bueno, ahora, como sabemos que sos profesor de vuelo y que podemos escuchar desde tu amor, te invitamos a que nos hables desde la pedagogía del cuidado y de la formación docente. Nos vamos a mutear para que todo salga bien por acá y te vamos a dar la palabra a vos. Nos van contando después qué pasa en el canal de YouTube. Bueno, buenos días para empezar. Eh, Primero agradecerles esta presentación tan musical, tan poética. Eh, el resto es agotador y a veces parecen armas de guerra, no parecen trayectorias, travesías, donde no se cuenta lo que verdaderamente importa, que es viajar, encontrarse con la gente, hacer comunidad. Vengo muy afectado en el buen sentido porque la semana pasada retomé la vida que quería en parte, con ausencias y pérdidas, por supuesto, y mucho dolor y dificultades para recuperar esa espontaneidad de, la, de los gestos educadores, de los gestos educativos. Pero cuando empecé eh, esa primera clase presencial en Jujuy, en la Universidad Nacional de Jujuy, eh, lloré, me conmoví porque de alguna manera extrañaba mucho
de alguna manera se me había ocurrido que ya era hora de empezar, de volver, de no ser cuadradito como en este caso, y de evitar las fotos de los cuadraditos que simplemente reflejan una hora divorciado del aquí y donde muchas veces ni siquiera se cuenta de qué hablaban, ¿no? Ves una foto, una imagen de un cuidadito, la expones al público, pero no contás de qué fue la cosa, de qué se trató, qué pasó, qué nos pasó, cómo sigue, de dónde viene. Y me siento como muy cuidado en esta invitación. Hace tiempo que con Patricia nos venimos cuidando para esta invitación y por lo tanto yo he cuidado mucho lo que quería decir. He tratado de buscar algunas discusiones que quizás nos puedan parecer interesantes para este momento. Estamos en un borde muy extraño. Yo siento que es un borde en el cual algunas decisiones podemos tomar si son colectivas, otras decisiones parecen ya ser tomadas y son verticales o son productos de algo anterior a la pandemia y que hay que tener como la sutileza y el cuidado también de analizar con calma, de analizar con gravedad. Y entonces en ese borde en el que siempre parecemos estar, porque parece que nuestra actividad es la de estar a veces sobre una pared lindera que no se sabe de qué lado caeremos, otras veces es un borde entre territorios, entre comunidades, muchas otras veces son bordes disciplinares, bordes que no terminamos de conquistar porque preferimos ser transversales, escuchar diferentes voces, diferentes disciplinas. Y en ese borde me imaginaba que uno puede ser propositivo, ¿no? Que uno puede decir, bueno, políticas de cuidado, formación de los educadores, pedagogías del cuidado. Y en un momento se me ocurrió pensar, pero si el mundo es un mundo que, entre otras cosas, ha reinado con el imperio del descuido, si entre otras descripciones, definiciones, narraciones que hacemos del mundo, la idea del descuido es la que puede estar más presente, ¿por qué no empezar desde allí para entender justamente qué significará o qué podría significar revelar algo llamado cuidado cuando en realidad hay una larga historia del descuido? Una larga historia del descuido. Por supuesto que también hay una larga historia del cuidado, pero ahora en este borde entre el descuido y el cuidado hay algo que con mayor nitidez y con mayor precisión me gustaría señalar. Está claro que durante la pandemia hemos tenido que aprender a cuidar. No todas las áreas de la educación provenían de una formación del cuidado, no todas ellas le prestaban atención. El cuidado de alguna manera estaba puesto en una cierta relación cotidiana, cierta relación de hábito. Quizás el simple hecho de ir a una institución y compartir entre varias y varios ya era una forma del cuidado, pero durante la pandemia evidentemente la palabra cuidado resonó de una manera brutal, por momentos para señalar cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado, la idea de cuidado como alerta, cuidado que estamos descuidando, cuidado que hay ausencias, cuidado que hay dolor, cuidado que hay enfermedad, cuidado que no hay escuela, cuidado que no hay institución. Y muchas veces resonó a esa palabra tan hermosa que en su origen quiere decir cuidado, quiere decir curiosidad, quiere decir curar. Provienen todas del mismo lugar en el cual de lo que se trata o a partir de ello de lo que se trata es de cuidar el mundo que está enfrente nuestro, pero sobre todo y también cuidar el mundo que no es el nuestro, cuidar el mundo que no es el mundo que tenemos enfrente,
cuidar el mundo que no es tangible, cuidar el mundo de otros mundos, cuidar el mundo de otros tiempos. Este es el borde que yo señalaría como el borde a su vez desafiante y a su vez riesgoso. Si la educación tomará el camino del cuidado delante de tanto descuido, si la educación tomará este rumbo, quedará por saber si este rumbo es suficiente, si es un rumbo primero, si es un rumbo que reacciona ante el descuido, si es un rumbo que recoge cenizas o escombros de otros tiempos. Y qué tendríamos que pensar en este rumbo, además del cuidado. Y entonces yo me hice una lista de cuidados, como aquel que elabora un viaje, como aquel que dice voy a tener presente qué me tengo que fijar, qué tengo que atender, porque sin duda el cuidado, la curiosidad tiene que ver con prestar atención y para eso también desarrollar, abrir, crear un gesto de detención. No se puede cuidar a tontas y locas, a tontas y ciegas. No se puede cuidar de cualquier manera. No se puede cuidar cualquier cosa como si todo fuera equivalente. No se puede cuidar de cualquier manera, claro. Pero tampoco se puede cuidar burocráticamente, no se puede cuidar administrativamente, no se puede cuidar como recetario, no se puede cuidar como tips. Entonces mi lista no es una lista de consejos, no es un PowerPoint, no soy youtuber, no tengo, no estoy coacheando el problema del cuidado, me alejo de todo eso porque en todo caso se trata de un cuidado colectivo, ¿no? Nosotros vamos a poder hacer muy superficialmente y muy rápido en los minutos que siguen una historia del descuido mundial, del descuido comunitario y del descuido personal, para llegar a revelar entonces cómo sería ese cuidado personal que sirva hacia lo comunitario y que tienda hacia un cuidado mundial. Es un camino que he elegido, pero también es un camino que muchos colectivos han tomado para pensar el tema del cuidado, ¿no? El descuido mundial, el descuido comunitario, el descuido personal quiere decir de parentesco, ¿no? De filiación, no tanto personal como el autocuidado, que es lo que el neoliberalismo nos ha enseñado malamente a hacer, que lo único que sirve es autocuidarse, ¿no? Y que el resto del mundo se las arregle con sus autocuidados, creando uno de los peores escenarios de desigualdad, ¿no? Todo lo que empieza por autoguión, es digno de análisis en el sentido de que crea condiciones de desigualdad al mismo tiempo que lo formula, ¿no? La autopercepción, el autocuidado, el autocontrol, la autorregulación, la autoevaluación, todo es como lo personal, lo íntimo, que lo único que vale es el, 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 el sostén del individuo personal, ¿no? Del individuo particular. Y bueno, nosotros nos dedicamos a la educación y por lo tanto todo lo que hagamos se conjuga en términos comunitarios, nunca individuales. Más allá de que, por supuesto, nos preocupan los individuos, las personas concretas, con nombre, cuerpo, etcétera, pero siempre hay una respuesta comunitaria delante eh, de los problemas que pensamos como educativos. Bueno, pensando en esa lista, yo dije, hay cosas del cuidado que no me quiero olvidar, porque olvidar también es un descuido. Y entonces lo primero que pensé fue que tenemos que cuidar la memoria. Eh, hay algo de ese cuidado de la memoria, y claro, ustedes están en un instituto que además del número 54 lleva un nombre que ya es memoria, ¿no? Que ya contiene en sí su memoria, de la que es imposible sustraerse. Por lo tanto, entran en un orden de la memoria que fundamenta todo lo que se pueda pensar y que se aleja de estas nuevas tendencias puramente innovadoras, ¿no? Donde el pasado parece que no juega ningún papel y donde lo que hay que hacer es someterse a una suerte de presente continuo, fugaz, volátil, espectacular, payasesco, infernal,
donde lo inmanente está en el lugar de lo trascendente. Como obviamente nosotros formamos parte de un tipo de cotidianeidad donde el pasado no se puede despreciar, donde incluso está lleno de novedades, ese pasado que no terminamos de explorar, que no terminamos de reinventar, de descubrir, de pensar, quería empezar por esa idea del cuidado de la memoria como aquello que tenemos que cuidar. Claro, cuando uno dice cuidado de la memoria, inmediatamente podrá pensar cuidado de la memoria histórica, ¿no? Un cuidado de archivo, un cuidado de protección a hechos, datos, elementos que nítidamente están en el pasado. Sin embargo, el cuidado de la memoria para mí tiene la impronta no solo del recuerdo, sino de cómo hacer presente lo que en apariencia ha pasado, justamente cuidar lo que ha pasado para que no haya pasado, ¿no? Para que no esté enterrado en tanto pasado, para que no sea archivo muerto, para que no sea una cifra, un dato, una especie de conocimiento sin vitalidad, un conocimiento que fenece, un conocimiento que ya no respira, que está ahogado, que ni siquiera llega a las orillas del mar. De tal manera que empecé por el cuidado de la memoria para dar una posición acerca de lo que hoy yo creo es necesario como la formación que incluya lo ancestral, que incluya el largo, no solo el ancho del mundo, que es otro problema, sino sobre todo el largo del mundo, ¿no? Y asumir en la formación una posición que podemos reconocer no tanto como esclava del presente innovador y por lo tanto espectadora pasiva del futuro, donde ya llegarán las soluciones a nuestros problemas, sino justamente con la idea de hacer del presente un cierto relato del pasado que vuelve y envuelve el presente para recuperar, y esto es lo que quiero subrayar, las preguntas fundamentales de la existencia en comunidad. Las preguntas fundamentales de la existencia de la comunidad, no de la humanidad como era en otro tiempo, que también, digamos, ¿no? La idea de qué significa ser humano, para qué estamos en el mundo, por qué nacemos y morimos, en fin, todas las preguntas que se les atribuye una naturaleza filosófica y que son de la existencia humana, hacer todo un pasaje por el largo del mundo para que en este cuidado de la memoria se conviertan en experiencia de lo humano y no tanto existencia de lo humano. No se trata de un debate sobre el porqué de la existencia, sino el porqué de la experiencia del humano. Y de tal manera digo que ese cuidado de la memoria es un gesto de arrastrar, de traer, de envolver, de proteger, de dar paso, de habilitar un mundo que no solo mira las transformaciones hacia adelante, sino un mundo que sabe rehistorizar, para ponerlo en estos términos, o yo diría mejor, reestetizar y reetizar, es decir, es un gesto ético y estético, apreciaciones del mundo que parecen ya haber caducado. Y reitero que el cuidado de la memoria envuelve sin duda lo que podríamos llamar la urgencia de una educación ancestral. Aclaro la idea de la educación ancestral porque parece que tiene que ver solo con una suerte de tradición, de memoria, de tradición o de herencia pasiva. Ancestral, a mi modo de ver, quiere decir recuperar modos de vida, modos de cuidado, modos de conversación, modos de utilización del tiempo, modos de percepción de los espacios que no coinciden exactamente con las formas y figuras de ocupar el tiempo, ocupar el espacio actuales. En eso el pasado, que no ha pasado, tiene infinitas cosas para enseñarnos.
modos de organización de comunidad, búsquedas cooperativas de la verdad, cuidados de la tierra y tantas otras cosas que sin duda forman parte de este primer escenario, del primer elemento de una lista que voy a tratar de ir pensando con ustedes y profundizando a la vez. Pongo en un segundo lugar, pero no jerárquico, no secuencial, porque son múltiples cuidados. Es decir, yo abono la idea de multiplicidad en cualquier análisis que hagamos. Y dado un elemento, me parece que el ejercicio no es de identificarlo hasta volverlo exhausto, no saturarlo de sentido, sino encontrarle multiplicidad. Y en ese sentido aclaro que por más que sea una lista, no es una lista hacia abajo, no es una lista de primero, segundo, tercero, en orden jerárquico, sino que son todos los cuidados al mismo tiempo, a la vez, y que después nos va, una vez que termine en su descripción, nos va a abrir la pregunta sobre eh, cómo pensamos todo esto en el campo formativo, claro, porque voy a hacer un montón de descripciones, pero la pregunta sobre lo formativo quedará un poco como postergada y no quisiera que lo conversemos o en todo caso que lo debatamos al final. En ese segundo lugar transversal y no jerárquico, es decir, no secuencial, yo he escrito el cuidado de las narraciones. Para decirlo de otro modo, el cuidado de la narratividad en general. Y vuelvo a aclarar que no es lo primero y lo segundo, sino que es al mismo tiempo, es simultáneo. Está claro que cuando uno piensa en cuidado de la memoria, también piensa en cuidar las narraciones que vienen con la memoria, que son de la historia de la humanidad, no solo las narraciones literarias, sino me refiero a las narraciones orales, las narraciones de pueblos, las narraciones de comunidades específicas, las narraciones generacionales, porque me da la impresión que al cuidar las narraciones y no la elección de unas narraciones mejores que otras o de unas narraciones más actuales que otras como única guía que distingue lo que se narra, estamos ofreciendo una doble posibilidad, la de contar, la de contar lo incontable, como siempre digo, ¿no? La vida misma, contar la vida en términos biográficos, en términos íntimos, volverla pública, someterla a las ilógicas de la conversación, compartirlas, ponerlas en común, significa eso, ¿no? El contar. Yo te cuento, o nosotros contamos, o otros cuentan, porque además se desdobla esa figura del contar en contar conmigo, contar con otros, lo que quiere decir que cuento contigo, no solo te cuento a vos, ¿no? Podríamos pensar la narración simplemente como un gesto direccional, como un gesto unívoco, te cuento una historia, sino que además al contarte siento o creo o quiero que cuentes conmigo y yo contar con vos. La narratividad es ese tejido que no solo cuenta, sino que permite que nos contemos en el doble sentido de la acepción. Te cuento y cuento contigo. Me contás, cuento con vos. Contar con otro es lo que resume, contar con otros es lo que resume estos dobles sentidos de la palabra cuento. ¿Eh? Es cuando uno dice, para esto que quiero contar, cuento con vos, para esto que quiero hacer, cuento con vos. Tener esa sensación, ese clima, esa atmósfera de contar, crea esta posibilidad. Cuando en vez de narrativa se impone un lenguaje mucho más descriptivo, o si quieren ponerlo en otros términos, un lenguaje mucho más escenográfico, de distancia, de lejanía,
de pura descripción de hechos, fenómenos, sucesos, situaciones, etcétera, falta justamente la especificidad de esa narración, que es abrir tu propio mundo a la consideración de los demás, abrir tu propio mundo a que otros puedan percibir que esos otros mundos son posibles para ellos y ellas también, que hay muchos mundos posibles, disponibles, narrables o ya narrados. Y sobre todo, agrego, vuelvo a repetir, hacer un ejercicio de no categorización de narrativas, donde, por ejemplo, valga mucho más la narrativa oficial, occidental, patriarcal, que no las narrativas de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los pueblos originarios. Yo voy a comentar aquí una especie de recuerdo leído. Hay un cacique brasilero con el que tuve gusto de compartir algunas charlas y que ahora ha podido publicar toda su obra, aunque no formaba parte de su necesidad, porque simplemente vivía en un mundo de narración oral. Y aquí hay la otra distinción que quería hacer. Tampoco se trata de privilegiar la narración escrita por la narración oral, que se ha venido perdiendo con el paso del tiempo como menos jerárquica en el mundo académico o en el mundo formativo. Entonces, cuando hablo de narratividad, le doy toda la multiplicidad posible. Este cacique, Ailton Krenak, que tiene ya varios libros muy bonitos, muy intensos, muy inesperados. Uno de ellos se llama Ideas para postergar el fin del mundo. Entonces ya ven que ahí hay como una pretensión de cuidado, ¿no? Un esbozo de cuidado. Y él comenta cuando llegaba un antropólogo norteamericano a la comunidad, porque quería tomar testimonio de las narrativas, ¿no? Testimonio de las narrativas, y el intérprete, frente a un testimonio, le decía, va a tener que esperar porque ella está hablando con su hermana. Y el antropólogo no entendía porque había quedado a una hora con todas las cámaras, con los micrófonos para grabar la narración, el testimonio, la verdad de esta mujer de una comunidad. Y pasa el tiempo y el hombre va a verla, a la hermana, no a la hermana, va a ver a la mujer para ver por qué no lo atiende, ¿no? Por qué no se dispone al testimonio, y la ve hablando con una piedra. A esta mujer la ve hablando con una piedra y habla con una piedra y acaricia la piedra y abraza la piedra y roza la piedra y le dice al intérprete, al traductor, le dice, pero si no está hablando con nadie. Y el traductor le dice, está hablando con su hermana, ¿no? Es la piedra como su hermana. Hay varios relatos de esta naturaleza de incomprensión o de jerarquías narrativas, donde, por ejemplo, en vez de matar los árboles de los bosques, hay comunidades que hablan con los árboles, abrazan a los árboles, organizan su vida en relación a los árboles, cuidan a los árboles, le dan nombre a los árboles. Y hemos como desprestigiado esas narraciones por ficticias, hasta yo diría por mitológicas, entendiendo mitológicas como una mala palabra, cuando en realidad la historia de la humanidad está sostenida no por tortugas, no por las caparazones que sostenían el mundo, sino que está sostenida por relatos, por narraciones, por mitos. De tal manera que si desgajamos esos mitos, esas historias, esos relatos de nuestro mundo, está claro que el mundo se descuida y no se sostiene. No se sostiene. Y por eso tal vez se abandonen las preguntas trascendentales de la existencia y de la experiencia de lo humano. A todo eso yo llamo cuidado de las narraciones, cuidado de la narratividad. Y lo vuelvo a decir de otra manera, se trata de que en el gesto de contar nos contamos unos a los otros, contamos
unos con otros. Se trata de no jerarquizarlas, de no categorizarlas, se trata de multiplicarlas, de ver su multiplicidad, y se trata sobre todo de crear ambientes narrativos. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que concluye con este cuidado, porque en una atmósfera narrativa, a diferencia de atmósferas, por ejemplo, explicativas, o de atmósferas autoritarias, o de atmósferas sexistas o patriarcales o violentas en general, no solo no se distribuye ni se disemina la palabra que es de todos y de todas, sino sobre todo, que es lo que me parece más importante subrayar, eh, las personas en ese clima, en esa atmósfera, eh, inhiben su voz, tienen una suerte de preferencia a no tomar la palabra si lo que viene si lo que viene a cambio es el autoritarismo, la humillación o la hipocresía o la desvalorización. Y eso produce, a mi modo de ver, un efecto muy extraño que se palpita, se puede percibir, que es el que no deja la posibilidad de contar la historia como si empezáramos de nuevo. Cada narración es un volver a contar de otra manera lo que nos ha pasado en la vida y lo que creemos que es el mundo. Por lo tanto, cuando los ambientes no son narrativos, hay algo que impide que cada uno en su vida singular, en su historia personal, en su biografía particular, no pueda reelaborar esa historia. Por eso el cuidado de la narratividad implica también, con mucha nitidez, a mi modo de ver, el cuidado del otro. Esa idea tan general, ¿no? El cuidado del otro, de la otra, y de lo otro, digamos, lo que no es persona, lo que no es sujeto, lo otro, la historia, el conocimiento, la naturaleza, hace de todo esto un cuidado que yo he llamado narrativo, pero ya ven que contiene como una infinidad de detalles, una infinidad de matices. Paso a un tercer elemento, que es el que podríamos llamar el cuidado de la infancia. Y por alguna razón no he puesto aquí cuidado de la niñez, quizás para evitar caer en la tentación de de una suerte de lenguaje jurídico que equipare el cuidado de la niñez con el derecho o los derechos de la niñez y de la infancia. Entonces, cuando pensaba en el cuidado de la infancia, estaba pensando más que nada y sobre todo en el cuidado de una experiencia del tiempo, eh, que distingue, por otro lado, la idea de niñez de la idea de infancia, ¿no? Tenemos como una idea de la niñez evolutiva, progresiva, que paradójicamente acaba, de progresiva que es, ¿no? Con la niñez hay aceleración, hay adultización, hay descuidos de desigualdad evidentes. La pregunta aquí que cabría es cuánto las instituciones educativas pueden resolver en inequidades de naturaleza económica, social, política, o cuánto en realidad lo que pueden es proporcionar otras oportunidades que en el paso del tiempo contribuyen a limitar los efectos de la inequidad. Es una pregunta, no estoy afirmando nada, pero a veces creo que exageramos en la pretensión de que las instituciones educativas resuelvan inequidades mundiales, comunitarias y de parentesco, ¿no? Y que creemos en una especie de escenario de salvación que nos lleva a veces a errores de apreciación del tipo benéficos o donde se subraya demasiado la importancia que uno tiene en la vida de los demás
y que por eso dice, gracias a mí han tenido otra vida, ¿no? Gracias a mí han conocido otro mundo, lo que no tiene ningún valor desde ese punto de vista comunitario. Pero vuelvo a decir, quizás para no caer en la trampa de una especie de idealización de las instituciones educativas en las que creemos o absorbemos o asumimos que nosotros resolvemos inequidades mayúsculas. Puede ser, no digo que no, que lo que sí podemos hacer, lo voy a decir de otro modo, sea que en un cuidado de la memoria, en un cuidado de la narratividad y en los cuidados que seguirán, haya la posibilidad de un recomienzo, haya la posibilidad de sentir que es posible no depender tanto de la suerte natural en la que hemos nacido, en nombre de dónde naciste, en qué barrio, con qué familia, en qué condiciones, que esas son las de la inequidad mayúscula, sino en una especie de dar de nuevo, en una especie de grado cero ficticio, en el cual sería posible, independientemente de dónde hayas nacido, de qué cuerpo tengas, de qué familia te haya tocado, sentir la posibilidad de un reinicio. Entonces yo me voy a colocar en ese lugar, en el lugar de dar la oportunidad de recomenzar, dar la oportunidad de empezar de nuevo, aún sabiendo que esto podría formar parte de una ficción política, de una ficción cultural, pero en la cual yo creo, como creo en buena medida en la ficción en general, como aquella que nos da un tipo de experiencia al lenguaje que de otro modo no tendríamos. ¿Cuál sería la ficción? Básicamente se trataría de no adultizar. Sería el cuidado de la infancia, tiene que ver con proteger una forma de experiencia en el tiempo no utilitaria, que no tiene que ver con los vínculos de provecho con el conocimiento, sino la posibilidad de vivir eh, en una suerte de contexto ético y estético inicial, ¿no? Es decir, donde lo que se ponga en juego sea esa forma de apreciación de lo común, no del conocimiento, no de lo cognitivo, y estoy hablando en edades muy tempranas desde ya, liberando el tiempo para un vínculo no utilitario con la vida y con el mundo. Liberando el tiempo, es decir, haciendo del tiempo una experiencia del instante, de la duración, de la intensidad y no de la cronología. Ese es el cuidado al que me refiero con la infancia, porque tendrá entonces dos rebrotes posibles. No solo que la niñez tenga infancia, en este sentido que estoy afirmando, sino que además también la humanidad entera la tenga. Por eso muchas veces yo afirmo que las instituciones, claro, que tienen que incorporar los lenguajes inclusivos, las múltiples interpretaciones del feminismo, del cuidado ecológico, pero también la idea de la infancia, ¿no? Ser una educación más infantil, si ustedes quieren, siendo este adjetivo no un adjetivo de empequeñecimiento o de desvalorización o de recortamiento, sino por el contrario, entendiendo infancia como ese momento en el cual nos desprendemos del utilitarismo, nos volvemos como anticapitalistas, y que claro, tiene que ver con el arte, con la filosofía, con el viaje, con la contemplación, que no, repito, no resuelve el hambre, la miseria, la violencia, no la resuelve, crea una atmósfera en la cual quizá abriéndonos a estas otras formas del mundo y de la vida, haya la posibilidad de recomenzar con la historia personal que ya tenemos. No negándola, no rechazándola, no juzgándola. Y vuelvo a acentuar ese carácter estético, ético de estos primeros momentos en el cual no se mide a la niñez
por lo que sabe o no sabe, por lo que será o no será, sino por lo que está siendo, que es además ese tiempo, esa forma de pensar el tiempo inmedible, que no entra en el vértigo, ni en la voracidad, ni en la velocidad. Si me abro un cuarto elemento, y recuerden que lo que he planteado hasta aquí es cuidado de la memoria, cuidado de la narratividad, cuidado de la infancia, es evidente que lo que me tengo que plantear también es cuidado del conocimiento o del saber, o para decirlo todavía mejor, cuidado de la relación con el saber y el conocimiento. Porque he empezado a decir aquí que el cuidado tiene que ver con la curiosidad. Si la curiosidad tiene que ver con la exploración, con salir al mundo, con reconocer lo que hay en el mundo, eso también crea una atmósfera de cuidado. No puedo ser curioso y destrozar, destruir, arrasar. La curiosidad está al cuidado de. Cuando unos curiosos estamos al cuidado de lo que curioseamos, de lo que exploramos, de lo que tocamos. No es apropiable. La curiosidad no tiene como fundamento, como finalidad, apropiarse del mundo, sino recorrerlo, hacer travesía en él. Entonces no se trata de la propiedad privada, ¿no? Cuando curioseamos, no se trata de ir a buscar lo que es mío, lo que me toca, lo que me corresponde, sino que salir al mundo con otros, con otras, explorarlo, reconocerlo y en ese gesto cuidarlo. Eso para mí es conocer, porque estoy poniendo en el conocimiento la memoria, la narratividad, la infancia y ahora una relación particular con el conocimiento. En una época en que la relación con el conocimiento se ha vuelto productivista, hasta tal punto que en la formación ocurren estilos como el preparacionismo, ¿no? Es decir, todo lo que se conoce te prepara para otra cosa, o el capacitismo, ¿no? Todo lo que se conoce tiene que redundar en una capacidad determinada, y por lo tanto lo formativo, cuando solo se juega en estos dos planos de preparacionismo, ¿no? Preparar para otra cosa, o capacitar, que es imbuirte, encerrarte en un concepto ya cerrado, que no solo son utilitarios, ¿no? No solo muestran un vínculo utilitario con el conocimiento, sino donde cabe el interrogante de si se conoce, ¿no? De si se sabe algo, si ese saber sabe algo, si ese si ese saber tiene sabor, ¿no? Si conocer es paladear, es rumiar, es permanecer, es detenerse. Cuando hablo de este conocimiento, cuando hablo de esta forma de conocer, entiendo que se trata de recuperar y de cuidar algo, no digo todo, del conocer porque sí, del saber porque sí, no para otra cosa, no como un medio, sino como algunos lo llamarían un estilo de vida, estudiar, ¿no? Es conocer, y cuando entro en este plano, muchos han señalado que se trataría justamente de la inutilidad del conocimiento, más que del vínculo utilitario con el conocimiento. O al menos que no sea tan evidente, que solo aprendemos lo que vale la pena desde el punto de vista utilitario. O por lo menos no renunciar a ofrecer a los demás vínculos no utilitarios con el saber. En este sentido, cualquier disciplina de lo que hoy llamamos disciplina del conocimiento tiene una larga historia de inutilidades. Largas travesías exploradoras que no han descubierto ni han inventado absolutamente nada. Especulaciones de ciencia, matemática, física, química, que no han redundado en un producto final, pero que en algún momento son retomados y conducen hacia algún descubrimiento. Especulaciones del orden filosófico que no tienen una utilidad
en el sentido que ninguno de estos elementos van en la dirección de la exigencia adaptativa. Una exigencia adaptativa que cada vez se vuelve más mezquina, seguramente más violenta, seguramente rodeada de amenazas y de promesas para el éxito individual en este mundo que se ha convertido en un verdadero gimnasio o centro de entrenamiento y donde habría que buscar las formas de distinguirnos de los consejeros de turno, los consejeros personales, los que toman la palabra para decir cómo hay que vivir, los que te regulan la vida y te hacen sentir que tu vida no sirve, que tu vida no vale nada, los que te indican todo el tiempo que no hay tiempo que perder. Y yo creo que nosotros como educadores no hacemos eso, no deberíamos hacerlo. Y hoy la pregunta que cabe es no cómo nos parecemos para ganar adeptos y seguidores, si fuera así la idea de que la plataforma de entretenimiento se extiende a las plataformas de formación, sino cómo diferenciarnos. Es una pregunta que tiene una música de suspenso ahí atrás, ¿no? Es una pregunta para mí muy ardua, muy difícil de contestar, porque lo que veo es la tendencia opuesta, ¿no? Veo la tendencia a una adaptación a la época, más o menos acrítica, y un parentesco o una afiliación cada vez más mayor a que la educación parezca ser una plataforma de entretenimiento o una plataforma de información-opinión. Y entonces por eso me cabe la pregunta, una pregunta que me duele, que me incomoda, y es si como formación justamente no deberíamos evitar, eludir o ir para otro lado, revelar, contestar ese modelo que hoy se ha vuelto muy creciente, muy marcadamente creciente. De tal manera que cuando hablo del cuidado del conocimiento, más de qué conocemos o qué no, como si fuera una disputa curricular, la que estoy poniendo en juego aquí es una disputa vincular, una disputa relacional con el conocer. Hablo de una idea de desprendimiento, probablemente, hablo de una idea de despojarse de esas relaciones utilitaristas, de beneficio personal, de provecho, que van en la dirección de una imagen de éxito individual, pero no de tejido social colectivo ni comunitario. Quizá lo que le siga a esta idea, lo que le siga transversalmente, sea finalmente el cuidado del mundo, ¿no? Y aquí voy a hacer una distinción entre el cuidado del mundo desde un punto de vista material, desde un punto de vista hasta yo diría urgente, ¿no? No solo por la pandemia, sino porque estamos hablando de un mundo con millones de desplazados, con volcanes en erupción, con sequías, con inundaciones y con una pandemia. Por lo tanto, cuando hablo del cuidado del mundo, hablo del cuidado de la tierra, claro, de la tierra en sentido estricto, ¿no? de la tierra como oxígeno, del no al extractivismo, digamos, a ese gesto extractivista permanente, pero al mismo tiempo lo hablo del cuidado de sus habitantes y el cuidado de los paisajes que reúnen, o sea, de los lugares que reúnen a los habitantes con la tierra. Por más que estemos en grandes ciudades, esto es tierra, aquí hay habitantes y hay que hacer del mundo un lugar no tan hostil, sino mucho más hospitalario. Y cuidar del mundo también tiene, a mi modo de ver, dos resonancias posibles, que es que cuidemos al mundo, que lo cuidemos con este gesto que los jóvenes, algunos jóvenes en algunos países están asumiendo como protagonismo, digamos, esa idea de que ese mundo que estamos dejando no les sirve, no les gusta, les parece horroroso, incluso destructivo o autodestructivo, y por lo tanto hay un gesto de cuidar al mundo, pero también hay un gesto formativo que consiste en cuidarse del mundo, es decir, cuidarse de los horrores, ¿no? del mundo.
Y creo que en ese sentido es donde emerge claramente un discurso feminista, no solo ecologista en el primer sentido de la palabra, sino también feminista en el sentido de cuidado con, ¿no? No solo cuidemos a o nos cuidemos, sino cuidado con también. Y creo que ahí las instituciones educativas juegan un papel trascendente porque nadie más lo jugará. Y solo se podrá jugar colectivamente este papel. Por eso coinciden en las instituciones educativas estas novedades ancestrales, digamos, estas novedades que arrancan desde el origen de la civilización. Cuidado del mundo, cuidar a la Tierra, cuidar al planeta, para dar otra dirección a lo que estoy diciendo, cuidar a los habitantes, cuidar a los pobladores, cuidar a los transeúntes, cuidar los lugares, de tal manera que ahí estamos pensando también en cómo se cuida la relación entre la Tierra y los habitantes. Dicho esto, me falta agregar un elemento más al cuidado del mundo que lo señalé inicialmente y solo lo dije superficialmente. Cuando solo cuidamos del mundo inmediato, cuando solo cuidamos el mundo de lo tangible, de lo que está cerca, de lo que tenemos delante de nuestras narices, el mundo de alguna manera se empequeñece, se hace más corto, se hace más angosto. Es solo el mundo que te toca o el mundo que nos toca. Y creo que también es nuestra tarea recuperar ese mundo que no está frente nuestro. En parte es el mundo del olvidado, en parte. En parte es el mundo de lo que está afuera y no alcanzamos a ver. Incluso porque tenemos errores en considerar el afuera y el adentro. Errores conceptuales, errores políticos, errores culturales. Y solo lo analizamos en términos de inclusión y exclusión. Pero además, porque ahí está todo lo que este mundo autodestructivo ha desechado, ha ignorado, ha perdido, ha enterrado, lo ha considerado residuo, basura, y nosotros tenemos que recuperarlo. Por lo tanto, hay otro elemento del cuidado del mundo que es el cuidado del mundo intangible, el cuidado del mundo que desconocemos, el cuidado del mundo que está más allá de nosotros mismos. Y quiero terminar, no casualmente, me pareció escucharlo ayer a Jorge La Rosa en diálogo con Inés Dussel, a mis dos grandes queridos amigos, mis dos grandes queridos, son de toda la vida, de hace mucho tiempo, cuando en un momento se habló de la escuela puntualmente y se dijo algo así como en la escuela los asuntos del mundo deberían detenerse un poco. No ser capturados, creo yo, por el gobierno de la información que no dura nada. No someterlos a esas lógicas impiadosas, implacables de la actualidad. Como si nuestras instituciones fueran lugares donde detener algo, que finalmente dure algo, ¿no? Y fíjense qué curioso, y no tanto porque es obvia también la relación, que cuando hay descuido las cosas se rompen, ya no sirven más, se tiran, son piezas descabezadas, y cuando cuidamos las cosas duran. Quizás este puede ser un buen cierre para pensar y para no hacer de esto un largo monólogo sin conversación. ¿No será entonces que de lo que se trata como gran eh, lógica, pero ilógica al mismo tiempo, porque es un arte, porque es un oficio, porque es una tarea del cuidado? Pensar en la duración del mundo, en la duración de la vida como lo principal, si entonces así cuidamos la memoria, cuidamos la narratividad, cuidamos la infancia, cuidamos el conocimiento, cuidamos el mundo. Todo eso no puede ser un gesto epiléptico, aislado, obsesivo, sino que tiene que entrar en una lógica de duración para cuidar en la duración, para que las cosas duren, no solo sobrevivan,
sino que puedan vivir plenamente. Y no sé si justamente esta no era una respuesta que estábamos buscando, que nuestras instituciones sean instituciones que hagan durar las cosas. Durar las cosas quiere decir durar la memoria, durar la narrativa, durar la infancia, hacer durar la memoria, hacer durar la infancia, hacer durar el conocimiento, hacer durar el mundo, hacer durar la vida. Me callo por aquí como cuidado de este espacio y tiempo que tenemos juntos y no sé, charlemos un rato o si no se puede, no se puede, como ustedes me digan. Sí se puede, Carlos. Ojalá charlaríamos un montón. Barbie está por ahí por el YouTube. No sé si hay algún comentario que rescatar de ahí o algo que algún estudiante o compañere nuestre quiera. Es que usamos el lenguaje inclusivo acá, Carlos. eh, quiera mencionar dentro del chat y si no, bueno, hablamos nosotros. Bien, bueno, primero gracias Carlos por este tiempo de cuidado, ¿no? En un mundo acelerado, hacer esta pausa y escucharte, creo que es invitarnos también a cuidarnos. Hay un montón de comentarios en el chat, hay cerca de 80 personas escuchando la conversación y reflexionando, más que preguntas, hay reflexiones, ¿no? Que fueron acompañando tu intervención. En algún momento aparecía esta idea de que hay que pensar el concepto de cuidado que no sea cuidarse del otro, ¿no? Que vos lo ponías también en tu intervención, esta de, bueno, cuidarme también podría ser de forma negativa, ¿no? Podría ser un muro. Ajá, ajá. Por Y eso después, el autocuidado es una forma de separación, eso es un gesto individualista, ¿no? Al que han tendido los sistemas políticos y económicos de la época, mucho antes de la pandemia. La pandemia solo te muestra la magnitud de un proceso cultural y político y económico y social que ya venía desarrollándose a veces de forma muy sutil, otras veces de forma oscura, solapada y muchas veces evidente. Evidente. también aparecían algunas reflexiones vinculadas a las teorías de capital humano o esta cuestión de tener más saber, ¿no? Y el vínculo de la formación docente con el saber, poniendo en tensión a alguna estudiante que leo ahora, Mariana Herrera, Hernández, perdón, ponía justamente en consideración esta idea de cómo la formación docente en algún punto, ¿no? Se corre de este lugar o no se corre de este lugar y aparece en esa tensión. Yo pensaba, escuchándote, que como formación docente, si me quedo con esta reflexión y la sacan del contexto, creo que podría ser incluso algún titular así muy, muy controvertido. Yo pensaba esto de cómo construimos experiencias en la formación docente para hacer más infancia, ¿no? Para construir más tiempo de infancia, para enseñar a construir un tiempo de infancia y una relación inútil con el conocimiento. Por eso ahí me parece que hay un montón de cuestiones para seguir pensando, incluso en las cuestiones que tienen que ver con la evaluación, con el examen, con un montón de mecanismos que siguen presentes. Totalmente, totalmente, con racionalidades que están muy presentes en la formación y que crean tradiciones de conocimiento utilitario que nosotros mismos proponemos sin queriéndolo o no, ¿no? Es decir, el otro día reflexionaba sobre la pregunta acerca de qué es lo que cabe en un examen, qué tengo que conocer para aprobar una materia, que esto ya viene de mis épocas de secundario, por supuesto. En la primaria no me pasaba, pero en el secundario yo ya entraba en esa lógica altamente difundida. El tema es que hoy hay sistemas que descansan en este vínculo mezquino. No solo hay experiencias particulares o de ciertos niveles o colegios o escuelas, sino que ya directamente se han planteado como sistemas, ¿no? Cuando uno hace educación comparada, muestra justamente el lugar que ocupan tres cosas. Pero esto lo voy a decir yo independientemente de lo que hagan los que hacen educación comparada. Y es,
hay un ejercicio muy, muy curioso que consiste en declamar o enunciar que nuestras pedagogías deberían ser eh, emancipatorias, liberadoras, críticas, depende de cómo uno esté, digamos, posicionado y ciertas afiliaciones teóricas y políticas. Pero esto existe. Hay de alguna manera una suerte de idea, a veces puesta en términos de salvación, a veces, ¿no?, de reconciliación, pero bueno, hay esta idea que emancipa, para poner un sustantivo así, una acción sustantivada bien precisa. Pero también hay una exigencia de rendimiento que es muy curiosa porque contradice la emancipación a cada segundo, a cada segundo. Y más aún, todavía habría un tercer elemento ahí en tensión, que es la razón evaluadora, que por momentos quiere jugar a la emancipación, buscando formas más correctas, más amorosas de evaluación, pero por otro lado atiende en un vínculo directo con la exigencia de rendimiento. Está claro que en este escenario de tres tensiones, digamos, que son inocultables para mí, nadie puede decir aquí esto no pasa, es una tensión inocultable, se juega en parte las diferentes posibilidades de hacer proyectos, dependiendo en qué lugar pongamos estos tres elementos, ¿no? Si solo es declamación y la cotidianidad es de exigencia de rendimiento, pues ya veremos, ¿no? Entonces yo quisiera que esa idea emancipatoria o liberadora o crítica revise toda la tensión, porque si no está jugando otra vez al servicio de las competencias, las capacidades, el individualismo, y entonces crea un arco un poco difícil de describir en sus extremidades, ¿no? Bueno, yo me dediqué muy intensamente a escuchar, a escribir, veía que Bárbara también andaba con la lapicera por ahí, porque había muchas cosas que resuenan del todos los días, ¿no? Y que parece que las transitamos tan velozmente que escuchándote a vos podemos detenernos, ¿no? De alguna manera, y al detenernos en eso, eh, al detenernos en el tiempo, ¿no? Al detenernos en ese tiempo de poder escucharnos, también aparece esto de la narrativa poder escuchar. A mí me pasó vivir una experiencia hermosa la semana pasada a través de un estudiante, llegar a una persona de 96 años con mucha historia de vida encima y poder escucharle y que él tenía serias dificultades para escucharme a mí por una cuestión física, ¿no? Y las narrativas que tenían eran tan maravillosas que dije, me puse a pensar qué importante es esto de la narrativa. Y lo otro que me pasa, y que en esto te lo quiero preguntar, Carlos, me pasan muchas cosas, muchas. Primero que nada, que tengo un montón de libros tuyos acá que estoy esperando que me los firmes algún día. Yo hablo todo, Después de la hablo, charla te lo firmo. claro, voy a tener que ir a Jujuy, se dice Jujuy, voy a tener que... No, 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 yo igual hablo con vos muy seguido, porque yo agarro los libros y mientras leo, hablo con vos, aunque vos no me contestes. Ya me parecía, ya me parecía. Bueno, pero más allá de eso, me quedé pensando en esto que me hiciste pensar, porque yo siempre, hablando con estudiantes, el tema del concepto de infancia y la niñez, ¿no? En algún momento etimológicamente, viendo el concepto de infancia, quería decir sin voz, que como Ajá. que era una persona sin voz. Entonces, ahí yo me detenía a decir, bueno, pero no, entonces no podemos decir, digamos, niñeces. Entonces, me ayudó mucho esto de pensar, de ponerlo desde el lugar del derecho o del no derecho o de los términos legales, como se nombra por ahí en la Convención Internacional de los Derechos de las Niñeces, que hay muchas formas de evitarlas, como vos también bien lo decías. Pero bueno, ahí me quedó eso de que yo siempre le digo a los estudiantes,
esto de infancia es sin voz, y podemos pensarlo sin voz a esas No, niñeces. estoy de acuerdo que es un problema porque la palabra infancia etimológicamente de hecho significa sin lenguaje o previo al lenguaje o carente del lenguaje, lo que es todavía una idea de la experiencia pura, ¿no? Cuando todavía el lenguaje no ha hecho en voz la estructura, el patrón, la regularidad y el sistema, y por lo tanto la primera lectura puede ser es sin lenguaje, pero eso quiere decir pura experiencia, de tal manera que ahí ya evitamos lo peyorativo. Pero hay otra lectura que a mí me gusta muchísimo, que es la idea de no es que no tenga voz ni que no tenga lenguaje, es que su voz y su lenguaje no están orientados a ser comprendidos por los demás. Lo que de otra manera quiere decir que no ha dicho todo lo que ya se ha dicho todavía, ni ha pensado todo lo que ya se ha pensado, ¿no? Infancia es cuando todavía no pensaste todo lo que ya se pensó, ni dijiste todo lo que ya se ha dicho. Si esto a su vez lo agrego a ese todavía, que me parece la marca definitiva de la infancia, ¿no? Lo que todavía es aquella frase tan hermosa que dice, infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. Es cuando todavía no dijiste todo, cuando todavía no sentiste todo, cuando todavía no pensaste todo, cuando tu lenguaje todavía no lo puede formular todo, por suerte digo, por suerte, porque si no, no habría no solo infancia, sino poesía. Quiero decir, o arte en general, ¿no? Como ese momento en el cual no hemos dicho todo lo que teníamos que decir porque todo no es decible. Y esa es la condición de infancia, ¿no? Eso me remite a, el otro día la escuchaba a Susana Rinaldi en diálogo con su hija Ligia Piro, eh, y ella decía, nunca hay último, siempre hay penúltimo. Lo tomaba a su vez de otra persona. Y está bueno pensar esto, ¿no? De que siempre hay penúltimo, no solamente para las infancias, sino también para nosotros, porque en este contexto donde la muerte nos caló muy hondo y muy fuerte, ¿no? Eh, Pensar que incluso la muerte es un penúltimo, me quedé pensando en esto, es un penúltimo, porque esa persona en la memoria, en los recuerdos, en cómo olía su comida, en cómo olía su perfume, en cómo nos hablaba, en cómo nos miraba, sigue viviendo. Entonces, por Claro, eso me parece claro. tan importante esto de la memoria y de una memoria presente, como decías vos. Ayer justamente tuvimos una charla que protagonizaron les chiques de los estudiantes y los profesores que están en el movimiento de jóvenes y memoria en nuestro instituto, y trabajan todo el tiempo para poner en presente la memoria que supuestamente es pasada, y lo tomo entre comillas. Entonces, nada, me encanta esto que estás diciendo. Siento, recuerdo, ya lo dije alguna vez, ¿no? Pero hay un fragmento de Alessandro Barico, el escritor italiano, en la novela Novecento, que en alta mar hay un viejo que cuenta historias y dice en un momento aquello de, mientras tengas una buena historia para contar y alguien que te escuche, no estás jodido del todo. No estás jodido del todo. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? No estamos jodidos del todo mientras podamos contarnos unos a los otros y contarnos unos con otros, ¿no? Es esa doble vertiente que quise ofrecer del contar. Esa es la formación docente que queremos construir en nuestro instituto, que nos proponemos al menos varios de los que formamos parte de este colectivo, de esta comunidad educativa, y que tratamos, a veces nos sale bien, a veces nos sale mal, pero es la que pensamos. Por eso me parece maravilloso poder escucharlo puesto en palabras, ¿no? Esto, como que nos enmarca muchísimo. Barbie, ¿algo más? No, solo agregar que un poquito las jornadas pedagógicas tienen, ¿no? Esta intención de contarnos, escucharnos, escuchar esas otras formas de narrar el mundo, de poner en común lo que el mundo nos presenta en un espacio y en un tiempo distinto al de la institución, que ahora nos encontró en la virtualidad, pero que en general nos encuentra en el instituto
habitando los espacios de un modo diferente, donde ya no importa de qué carrera sos ni de qué año, sino que son conversaciones compartidas. Y bueno, eso en algún punto tiene que ver con lo que decía Patricia, ¿no? Con darnos esta tarea de pensar otros modos de encontrarnos en esa formación. En algunos momentos lo logramos y tratamos de que ese sea por lo menos un horizonte posible. Solo quiero decir esto agradeciéndoles muchísimo, ha sido un momento encantador, pero también de pensamiento. Yo pensaba cuánto cuidar quiere decir de alguna manera también elogiar, ¿no? Elogiar lo que cuidamos. Entonces procede un elogio de la memoria, procede un elogio de la narratividad, procede, y en ese sentido también un elogio a los educadores y a las educadoras, pero también me pondría aquí a elogiar un elogio a la lectura, ¿no? Un elogio al estudio, como para seguir cuidando en el sentido de celebración, no en el sentido de paternalismo, sexismo, patriarcado, beneficencia, asistencialismo, tutelaje y tantas otras formas del cuidado que hemos conocido y de las cuales nos desprendemos a diario para hacer estas otras formas del cuidado. Así que nada, les agradezco mucho, pero mucho, pero mucho. Sí, nosotras, nosotres somos les agradecidos. Yo, mira, voy a abrir los brazos así grandes para poder abrazarte así a lo lejos. Así abrimos grandes y te abrazamos. Y además, no sé si te pongo en un compromiso, pero me encantaría cerrar con una de tus poesías, si nos podés leer o decir. No estoy preparado, no tengo nada a mano, pero no las tenés nada a mano, no nada importa. mano. Por eso no sabía si te ponían un compromiso y te cuido y te digo que gracias y disculpas por habértelo pedido sin aviso previo. Bueno, pregunto, ¿algo de lo que dijimos no fue poesía? Sí, es verdad, tenés razón, corazón, tenés razón. Un gran abrazo, gracias a la gente que siguió la charla por YouTube, gracias a ustedes. Y cabe decir que el año que viene, o cuando sea, voy. No hay ninguna forma de hacerlo a distancia. Así por que, favor, sería maravilloso. Ya arreglaremos para visitarnos. Así me firmás los libros. Solo para eso. Solo para eso. Sí, gracias por la conversación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Amorosidad pura.